Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos el gusto y el honor de contar con un invitado de lujo como lo es Manuel Andreu Gálvez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, donde también se graduó del Máster de Investigación en Derecho. Asimismo es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana del Campus de México. Es profesor de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana en el Campus México y es profesor actualmente de licenciatura de Derecho de la Universidad de Extremadura en Cáceres. De igual manera, es investigador histórico y ha escrito varios libros como 500 años de historia de la Ciudad de México, Instituciones de la Monarquía Hispánico-Católica en Indias y La fractura del mundo hispánico, las secesiones americanas en su bicentenario, entre otros. Hoy estaremos hablando de este libro, La fractura del mundo hispánico, las secesiones americanas en su bicentenario, que con motivo del bicentenario de la independencia de América, pues cuestiona algunas de las visiones más convencionales y sirviéndose de una verdadera reflexión crítica. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, Manuel. Muchas gracias, Emilio. El placer es mío de estar con todos ustedes. Gracias. Bueno, el placer es de nosotros tenerte el día de hoy en nuestro canal de YouTube, Venezuela Provincial. Y bueno, la primera pregunta no podría ser otra, sino que nos hablaras un poco del proceso de confección del libro, ¿no? Que sé que ha colaborado Rodrigo Ruiz, a quien le enviamos un saludo cordial, quien fue quien nos puso en contacto, y otros autores también, como Tomás Pérez Bejo. Háblanos un poco de la concepción del libro. Sí. Muy bien, pues mira Emilio, la verdad que el libro surgió como había surgido un libro anteriormente hace 2 años, hace 3, en 2019, como sabes, se cumplieron los 500 años de la llegada de Cortés a Mesoamérica, el Cabildo de Veracruz, y hicimos un libro parecido también conformando a una serie de autores de toda Hispanoamérica que contribuyeran, ¿no?, desde sus puntos de vista a qué había sido ese proceso de conquista. Hicimos luego ese mismo, aprovechando las efemérides de la última década, hicimos lo mismo con los 500 años de la Ciudad de México y pues finalmente ahora tocó el año pasado, en 2021, ya hace un año y poco más, los bicentenarios, tanto aprovechando el bicentenario de México en 2021 con Iturbide, hicimos un libro general para toda Hispanoamérica con autores de Chile, de Argentina, de Perú, de México, de España, etcétera, de varios países. Una obra general que es esta, La fractura, y luego La forja de México, también ya específicamente en el caso mexicano, ¿no? Entonces han sido obras colectivas internacionales aprovechando pues a una serie de autores, por ejemplo Jan Meyer, Jaime del Arenal, Tomás Pérez Bejo, Miguel Ayuso, o sea, que estuviera conformada por un equipo muy potente, ¿no?, de primeras figuras a nivel internacional. En el libro señalas que los levantamientos hispanoamericanos, puede así notarse, tuvieron mucho más en común con la Revolución Francesa, ¿no? Que implicó una guerra interna que con ficticias guerras nacionalistas contra Sí. imaginarias potencias extranjeras, como se vende en Hispanoamérica. ¿Qué nos quieres decir con esto, Manuel? Porque las independencias hispanoamericanas fueron llevadas por las élites y muy al contrario de la libertad, igualdad y fraternidad, las repúblicas le quitaron derecho a los indígenas y no abolió tampoco la esclavitud, por lo menos en países como Venezuela o Colombia, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, fíjate que, a ver, este es un tema muy interesante que en el libro, además, Tomás Pérez Bejo, él se ha encargado de repetir constantemente, ¿no? Siempre ha habido como 2 formas en las que se ha intentado escudar la historia oficial, ¿no? Por un lado, el hacer ver como que había un elemento exterior, un enemigo exterior, que era pues crear una idea, una historia nacionalista del siglo XIX decimonónica liberal, donde se está explicando que pues, los americanos, los mexicanos vencieron a los españoles, los argentinos a los españoles, los peruanos a los españoles, como si hubiera 2 naciones políticas
que no era verdad porque no existía la nación política en aquel momento en el mundo hispánico, y en otro sentido el concepto de revolución, ¿no? Entonces, bueno, estas formas de pensar, ¿no? Lo que pasó en el mundo hispánico, pues no son realmente correctas con lo que realmente pasó, que fue una guerra civil entre americanos, ya que solamente el 2% de la población, esto Tomás Pérez Bejo, como digo, lo ha estudiado muy bien, solamente el 2% de la población en Ciudad de México, que era el punto, la ciudad más importante o la que tenía más población, había solamente un 2% de cachupines, ¿no? De peninsulares, con respecto al 98%. Entonces no se sostiene ese mito nacionalista que un 98% hubiera estado en continua guerra durante casi 20 años contra un 2% de la población. En realidad fueron guerras civiles entre americanos, y esto además él lo coteja muy bien en el libro y en sus artículos, donde explica pues que solamente de la isla de Chiloé pues hubo más personas voluntarias al ejército real del Perú. Ojo, no es el ejército de España, sino es el ejército del rey. En el Perú hubo más voluntarios de la isla de Chiloé que de todos los reinos de la península ibérica juntos y de todos los señoríos de Europa, ¿no? Entonces quiero decir que estos mitos nacionalistas de la independencia tienen que ver más bien con el relato del nacionalismo para escudar o para querer ver el enemigo anterior al que derrotaron para ya triunfar la nación moderna. Pero esto está muy vinculado con lo que acabas de decir, con el indigenismo, por ejemplo. En el caso de México, que yo lo conozco muy bien, pues como ahora estos movimientos indigenistas que están rememorando a los indios del pasado, como decía León Portilla, pero que pocos se acuerdan de los indios del presente, ¿no? De los indígenas actuales. Entonces, es un poquito esa justificación, Riva Palacio, México a través de los siglos, etcétera, etcétera, autores liberales del siglo XIX que están viendo una historia nacionalista milenaria como si hubiera existido México hace 2000 años y que proceda de los aztecas, cuando en realidad pues la nación es algún constructo moderno, ¿no? Que no tiene nada que ver con el periodo virreinal. Sí, y es importante lo que señalas, ¿no? Porque durante los 300 años de la monarquía hispánica en la América Española, nunca hubo un ejército, digamos, colonial que estuviera ahí sometiendo a la población. Más bien las milicias locales eran las que defendían Sí, el sí, territorio. es exactamente, no hubo nunca ejército permanente hasta el siglo XVIII. El único ejército permanente profesional era la Guardia de los Alabarderos en el caso del virrey, que pues eran militares profesionales, pero como tú bien dices, eran milicias. Las milicias que conformaban las defensas, igual que ya las armadas también, la Armada de Barlovento, la del Mar del Sur, etcétera, ¿no? Y los grandes fuertes que se van creando, sobre todo a partir ya de los Borbones, es cuando hay una reconstrucción militar mucho más importante, ¿no? En el siglo XVIII, pero hasta entonces no podemos hablar de ejércitos permanentes, sino de milicias, de voluntarios, ordenanzas que van pues también creando una situación de seguridad en las personas que tienen que proveerse de sus propios medios y sí, cuando ya hay un elemento como es la piratería más fuerte, cuando Inglaterra, Holanda, ya hay una serie de potencias que a partir del siglo XVIII tienen una mayor implicación en América, a partir de ahí sí, en los Borbones, la monarquía borbónica ya hace un plan de reestructuración que son las famosas, cuando José de Gálvez va a América, ¿no? Y se crean las intendencias luego y todas las reformas borbónicas, ¿no? Del siglo XVIII. Sí, pero hay que decirlo así, también esas milicias estaban compuestas en su mayoría por criollos. Algún que otro Sí. oficial peninsular sí había, pero la gran mayoría, No, hay que decirlo, eran criollos, casi que el 98%, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, no, es que como te decía, es que las guerras civiles, una guerra civil es una guerra entre hermanos. Entonces, a diferencia del relato nacionalista de americanos contra españoles, en el fondo han sido guerras entre criollos. Criollos partidarios del rey, en un caso, y criollos partidarios de la insurgencia. Y tú apuntabas muy bien el tema de los indígenas, ¿no? Pues bueno, la propia nobleza indígena, los cargos, las tierras, todo lo que tenían en las desamortizaciones del siglo XIX, acabaron con todo lo que tenían. El general Roca en Argentina, Benito Juárez, las leyes de reforma en México, ni qué decir en el mundo del norte,
de los Estados Unidos, cuando en la fiebre del oro, pues a los pocos indios que quedaban en la parte oeste los confinan en reservas, y los pocos indios que quedan además con vida son indios que proceden a las tierras de la Nueva España, o sea, los Sioux, los Cheyennes, los Apaches, o sea, son Texas, Nuevo México, Arizona, que eran territorios de la Nueva España, todavía no eran de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la historia actual que intenta salvar, ¿no?, lo que pasó después en el periodo independiente y echarle la culpa al periodo anterior, pues habría que plantearse por qué durante 3 siglos hubo una estabilidad tan grande, ¿no?, en toda América, en todo el mundo hispánico, porque a diferencia de las guerras de religión en Europa, en América fue un periodo de prosperidad impresionante, ¿no? Humboldt y otros autores, pues bueno, se expresan de esta manera, Darwin, etcétera, ¿no? O sea que eso también creo que el nacionalismo, el que intenta luego estudiar la historia de manera un poco más centrada, pues se da cuenta que está cargada de mitos. Totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, la Capitanía General de Venezuela o el Virreinato de la Plata, que eran territorios, por llamarlo de alguna manera, pobres, pues con las reformas borbónicas empezaron a surgir y empezaron a desarrollarse Sí. económicamente, y Humboldt y otros viajeros lo señalan de esa manera. Pero vamos a hablar un poco de la independencia de México, que sé que es tu tema predilecto, ¿no? En el libro Sí. señalas que antes del fracaso del Congreso de Anahuac en México, que fueron pocos los que siguieron buscando la independencia por la vía armada, el novohispano común no era liberal, no solo porque no hubiera leído a los autores prerevolucionarios franceses, sino porque con la conciencia de pertenencia a una monarquía conllevaba a una convencida lealtad. Háblanos de esa lealtad del pueblo del novohispano. Sí, sí, bueno, el pueblo novohispano es que en realidad, como no hubo guerras de independencia, sino que fueron guerras civiles, una guerra civil que fue producto de la implosión de que no hay rey en España. O sea, vamos a ver, aquí el tema es que las guerras civiles americanas entre realistas e insurgentes que decíamos, en el fondo fue una catástrofe a los dos lados del Atlántico, para España y para América, porque toda una cosmovisión global en la que formábamos parte 2 hemisferios y donde a partir de entonces ya no hemos tenido ninguna importancia, ninguno de nosotros, ni en América ni en Europa, lo que es el mundo hispánico, pues claro, fue cercenada, un continente entero y España fue cercenada en pequeñas repúblicas, algunas sin importancia, como es el caso de Centroamérica, como es toda esa banda oriental, el Río de la Plata, Uruguay, Paraguay, las guerras que luego incluso crean desde su nacimiento, guerras civiles entre Perú, bueno, Argentina, Chile, tal, todos los conflictos internos, Centroamérica, etcétera, hasta el siglo XX o XXI casi, ¿no? Entonces, claro, de un mundo, una misma cosmovisión se pasa a un mundo fragmentado, un mosaico de repúblicas. Y entonces hay una serie de causas importantes, hay una pluricausalidad, pero sobre todo, esto que comentaba, sí hay un vector regalista, hay un vector jansenista, hay un despotismo ilustrado revolucionario que, por ejemplo, la expulsión de los jesuitas es un auténtico desastre, una catástrofe para América, ¿no? Sí, hay autores incluso que afirman que sin esa expulsión de los jesuitas los Estados Unidos no se podrían haber expandido hacia el oeste, ¿no?, aprovechando todas las grandes misiones jesuíticas. Los vales reales, es decir, que hay una serie de causas internas, ¿no?, también dentro de la monarquía, un cambio de tendencia mercantilista, capitalista ya en el siglo XVIII, ¿no? Pero hay un factor catalizador que es la llegada de Napoleón, ¿no? Con Napoleón no hay rey. En América, como hay una implosión de la monarquía, las juntas empiezan a gobernar, que son juntas en favor del rey en un primer momento y que luego pasarán a ser juntas en favor de la independencia por una serie de elementos. Pero, como digo, todas las repúblicas americanas son hijas de la revolución, y esas que dice Danilo Castellano, Miguel Ayuso, y esas hijas de la revolución, esas repúblicas también tienen el sufragio pues de todo el apoyo externo, y son repúblicas que nacen endeudadas. O sea, hay una involución, como dice Julio Carlos González en Argentina, ¿no?, de ese mundo hispanoamericano en los últimos 2 siglos, a diferencia de lo que era en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que hay causas internas, pero también hay causas externas muy grandes. Hay una pluralidad muy grande de causas, sí. En el libro habla sobre que los realistas y los insurgentes no pasa necesariamente por la clase social, esta lucha, ¿no?
que la participación de los grupos populares del lado de los realistas no solo fue relevante, sino que en algunos casos decisivas, ¿no? Sí, bueno, de hecho hay autores, Luis Corsi Otálora, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, que tiene un libro que es Los negros y la independencia, viva el rey. En este caso habla incluso de la esclavitud en el mundo hispánico, a diferencia del mundo, por ejemplo, de los Estados Unidos, de las 13 colonias, pero cómo los grupos que tenían menoscabados sus derechos, por así decirlo, o sus privilegios en aquella época, pues muchos eran la mayor parte fueron realistas, ¿no? Los indígenas, bueno, en este caso, si interesa esto, Gisela von Bosseuer, en el caso de México, Margarita Menegus, Borgeman, Luis Rubial, León Portilla, que hemos hablado antes del indigenismo, pues explican perfectamente cómo todos esos fueros, esos privilegios que se habían mantenido durante el virreinato, que procedían del mundo prehispánico, en el caso de México el calpulli, ¿no? Y luego las repúblicas, había repúblicas de indios, repúblicas de españoles, no significa que las repúblicas fueran repúblicas en sentido revolucionario, sino la res pública, ¿no? La cosa pública, la organización política en pueblos o en ciudades de españoles y de indígenas. Y en el caso de los indios, pues efectivamente cuando se les da el título de ciudadanos o cuando se convierten en ciudadanos es cuando pierden todos sus privilegios. Entonces, y yo, claro, en ese sentido, yo cuando explico en derecho que la ley no es igual para todos, ese imperio de la ley que transformó a los indios en ciudadanos hizo que perdieran todos los privilegios que durante el virreinato habían mantenido. Entonces, sí, fueron los que mayor atropello tuvieron en todo el mundo hispánico y en los Estados Unidos y bueno, efectivamente hubo un apoyo popular que, sin el cual no se explicaría que durante 20 años hubiera existido una guerra en América, ¿no? Hasta que finalmente, no es producto, ojo, en el final, en el último periodo de la guerra de independencia que se llama por el nacionalismo decimonónico, en realidad los realistas habían ganado la guerra. Lo que pasa es que o ya estaba más o menos subsanado el problema. Lo que pasa es que en España, si recuerdas, el general Riego da un golpe en Cabezas de San Juan, se vuelve a instaurar la Constitución liberal y entonces en América, claro, dicen, bueno, ahora están, o sea, los liberales, los que eran partidarios del rey, se dan cuenta que en España ponen la Constitución de Cádiz, se promulga la Constitución y entonces, claro, quedan al margen, ¿no? Y es cuando ya se desencadenan las últimas, pues ya con México hasta Bolivia, que sería la de 1825. Sí, bueno, de hecho, por eso es que se da la independencia de México con Iturbide, que fue realista, ¿no? Por este Realista. cambio de conservadores a liberales. Y en Sí. Venezuela también pasa lo mismo con algunos realistas, como el indio Reyes Vargas o el padre Torrelas, que cambian de bando Sí. justamente cuando se regresa al trienio liberal, ¿no? En esta época Sí. del trienio liberal. Hay un ejemplo muy importante que señalas en el libro sobre la participación de las clases populares del lado de los realistas, que fue activa y determinante, tanto al menos como del lado de los insurgentes. Y es lo que ocurre de manera muy notoria con las tropas de negros, zambos y mulatos con las que Tomás Boves puso en jaque a los ejércitos independentistas en Venezuela entre 1813 y 1814. Háblanos un poco de las tropas de la Legión Infernal, como se suele llamar a las tropas de Boves. Bueno, yo el caso venezolano, para serte sincero, porque también un Uh -huh. poco lo que más yo en mi parte, en mis capítulos y en lo que he dirigido yo, ha sido más la parte de la América septentrional, la América del Norte, también las partes de América del Sur, efectivamente, Suramérica, pero en el caso de, yo más bien conozco pues, el Ejército Real del Perú, que es, o sea, es que realmente en el caso de, ahora que lo comentabas, lo que es Cuba y lo que es Veracruz también, los mulatos, la milicia de mulatos en el caso de Veracruz, en el caso de Venezuela, en el caso del Real del Perú, o sea, todos los ejércitos realistas de todo el orbe hispánico, realmente los ejércitos están compuestos por naturales americanos. Entonces, en ese sentido, los indígenas formaron parte de manera muy notoria de los ejércitos. Y de hecho, en el caso de la llegada, hoy en Filipinas hay calles que tienen incluso el nombre
de los indígenas tlaxcaltecas que llegaron al otro lado del Pacífico. Entonces, quiero decirte que en el caso que yo más conozco, que es de la América del Norte, la América septentrional, todo lo que fue la conquista o la expansión hacia el norte en las guerras chichimecas fueron comandadas por los ejércitos tlaxcaltecas, ¿no? Esto habría que remontarse a la conquista, porque a lo mejor en la parte de Venezuela no se conocerá tanto, pero lo que decía un gran profesor muy conocido, ¿no? Antiguo, decía que la conquista las hicieron los indios, las independencias las hicieron los españoles, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, realmente que igual que con Pizarro, Cortés, en el norte lo que hacen es amasar un gran ejército de todos los pueblos descontentos que hay alrededor de los pueblos que mandan, ¿no? Y que tienen subyugados a los demás, y entonces esos ejércitos que después se les otorgan los títulos nobiliarios. O sea, un indígena en América, tlaxcalteca, tenía el título nobiliario de hijo d'algo, ¿no? De hidalgo, a diferencia de un aragonés, por ejemplo, que es mi caso, ¿no? En que, pues que aquí en España no teníamos ese estatus. O sea, eso ya diferencia lo que era el mundo colonial del mundo de anglosajón del mundo virreinal, o un mundo pues que no tiene nada que ver con el concepto de colonia, ¿no? Pero bueno, en ese sentido lo que te quería decir es eso, que los indígenas desde la conquista misma tuvieron una serie de privilegios, tuvieron una serie de títulos y formaron parte de los ejércitos de manera muy preponderante, y además llegando a cargos muy importantes, ¿no? Los propios indígenas con títulos que, como digo, eran superiores a los que podía tener un aragonés, por ejemplo, como yo o mis antepasados en la península ibérica. Entonces, eso ya nos da cuenta de que pues, todo esto que se dice de las colonias no es correcto, ¿no? Porque en ninguna colonia de la historia los habitantes tenían más derechos que los que vivían en la metrópoli. Por eso no es un juego entre colonias y metrópoli, sino que es un mundo, es un trasplante hacia el nuevo mundo de una civilización que vive en los dos lados del Atlántico. Y hay que decirlo, o sea, muchos pues, de la población negra y parda o samba apoyaron a las tropas realistas porque justamente la corona española, mediante la Real Audiencia, siempre protegieron a la población, digámoslos, de color, ¿no? En contra de los criollos, que eran los dueños justamente de los esclavos que tenían en sus haciendas, ¿no? Y eran más bien la sección de la población que abusaba de ellos. Entonces veían en la corona más bien como un defensor y que le daba los derechos de comprar la libertad, etcétera. Inclusive se dan reales cédulas como la de Gracias al Sacar con Carlos IV, de que podían ascender, ¿no? En la escala social, por llamarlo de alguna manera. Pero hay una cita muy importante en el libro que nos habla de esto, del apoyo, digámoslo, popular, ¿no? A las clases realistas, que es del general Joaquín Posada Gutiérrez, que es muy próximo a Simón Bolívar, y si me permites la cito, Manuel. Sí, la hace Miguel Ayuso, yo también la tengo por ahí escrita. Sí, pero adelante, es adelante. que es magnífica y de verdad que vale la pena citarla para nuestro público. Dice lo siguiente: he dicho poblaciones hostiles porque es preciso que se sepa que la independencia fue impopular en la generalidad de los habitantes, que las clases elevadas fueron lo que hicieron la revolución, que los ejércitos españoles se componían de 4/5 partes de hijos del país, que los indios en general fueron tenaces defensores del virreino, que que pretendían que como tributarios eran más felices que los que serían como ciudadanos de la República. ¿Las independencias crees que fueron entonces, con estas declaraciones de Joaquín Posada Gutiérrez, una guerra civil y una lucha, y no una lucha de clases como lo quieren vender, ¿no? Claro, efectivamente. Es que eran los dos problemas que yo planteaba al inicio. Es que vender una guerra revolucionaria en el sentido, claro que hubo una revolución, pero ¿en qué sentido? Pues a lo mejor Hannah Arendt, Danilo Castellano, Koselleck, por ejemplo, cuando hablan del concepto de revolución en términos de filosofía política de la época, claro, lo que se están refiriendo es que en ese contexto histórico del pasado, pues hay una serie de cambios. Claro que hubo cambios,
cambios, porque de un mundo, de una cosmovisión donde había una multiplicidad de reinos que conformaban la monarquía católica, monarquía hispánica, monarquía universal, polisinodial, monarquía compuesta, ¿no? Todo esto son sinónimos de lo que era la monarquía católica de la Edad Moderna. Claro, se pasa a los estados nacionales, hay un gran salto, ¿no? O sea, lo que dice Pérez Bejo también es que los estados nacionales son consecuencia de las guerras, no son la causa de las guerras, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esa cita que hace Miguel Ayuso, que también me pareció formidable, pues sí, en ese sentido se cae todo ese mito nacional de plantear la guerra como una guerra nacionalista o plantearla como una revolución en el sentido de las clases bajas o la gran mayoría de clases bajas contra una minoría en el poder, etcétera, pues ya esos son elementos que la historiografía ha utilizado para, pues un poco para tener una referencia o para soportarse en algo, ¿no? Es lo que yo decía, es mucho más difícil que hoy se explique en los colegios a los niños que fueron guerras entre hermanos, una guerra civil es mucho más difícil de que se entienda en el ideario colectivo nacional que, pues claro, explicar que fue contra un enemigo exterior, que eran muy malos, o que era pues una revolución contra los que eran ricos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, un poquito ese es el juego de la historiografía moderna para justificarse y para que pues la población entera tenga una visión nacionalista común, ¿no? Pero muy lejos de la realidad de lo que pasó. Por eso es que hay casos, ¿no? Que la gente hace cortocircuito cuando empieza a estudiar la historia como de Sí. países como el Perú, ¿no? Que fue casi Bueno, que en su totalidad realista y que más bien lo que sufrieron fue una invasión por parte de las sí. tropas primero del virreinato del Río de la Plata y después de la Nueva Granada, lo que es Argentina y Sí, Colombia, ¿no? sí, sí, sí. En el caso del Perú, además, Miguel Ayuso también lo trató muy bien no creo que aquí en este libro, pero en algún escrito anterior, y explica muy bien cómo el plan Maitland de 1805, este plan tiene un antecedente en un opúsculo famoso del siglo XVIII, 1717, A Proposal for Humbling Spain, que dice que un poquito explica ese plan en pinza que llevan a cabo San Martín y Bolívar para llegar a Perú. Claro, Perú era el foco neurálgico de Sudamérica, igual que la Ciudad de México de América septentrional. Entonces, no es casualidad que lo que se dice en ese plan de 1717 luego sea replicado por San Martín y Bolívar un siglo después, ¿no? En Pinza. Y tampoco es casualidad que en Cartagena de Indias, se explica muy bien este profesor de comillas de aquí de España, pues que en Cartagena de Indias sean todos los grandes asaltos navales, ¿no? En Cartagena de Indias, porque todo esto ya aparece publicado un siglo atrás y pues la estrategia es esa, en pinza llegar hasta el Perú, que es el corazón de Sudamérica, ¿no? Entonces, un poquito, pues sí, sí, esto que comentas era algo que también tuvo un flujo externo muy importante y que no tiene nada que ver con guerras civiles contra España. Lo que hubo es que no había rey y al no haber rey hubo un vacío de poder y ese vacío de poder generó primero una reacción en favor de la monarquía, pero que con el paso de los años hubo una serie de elementos externos e internos también, ¿no? Conflictos internos civiles que hicieron que luego pues se llegara a la secesión. Importante esto que señalas del Plan Maitland, porque justamente el Plan Maitland contenía, ¿no? De que se hiciera una revolución en lo que es la Capitanía General de Venezuela y el Río de la Plata, ¿no? Y Sí, justamente se dieron las invasiones del Río de la Plata de 1806 y sí. 1807, y los Con británicos Liniers. apoyan la invasión de Francisco de Miranda en la Vela de Coro en Venezuela, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. que se llevó a práctica este plan Sí, de sí, los sí. británicos, ¿no? Sí, el caso de Liniers y el caso de, sí, sí, las intervenciones antes de incluso de Buenos Aires interviene en Cuba, la toma de Cuba, luego la guerra de los 7 años, luego la devolución, pero todo este momento, o sea, había dos puntos importantes, ¿no? En lo que era el Golfo de México, Cuba y las Antillas, y luego el Río de la Plata, que efectivamente era el canal, el estuario del Río de la Plata, igual que el canal de Panamá luego en Centroamérica, son puntos neurálgicos de todo el comercio y por eso esa fragmentación centroamericana en pequeñas repúblicas sin
importancia. Bueno, lo hemos visto hasta hace apenas 2 décadas, ¿no? Que era territorio de Estados Unidos y de facto sigue siendo territorio controlado, ¿no? Entonces, en el caso de Sudamérica, igual, Buenos Aires y todo lo que es el estuario del Río de la Plata, ese control de las potencias del mundo anglosajón, de la Banca de Londres y del mundo del norte, pues también tiene un importantísimo efecto para luego, después de la independencia, todo el tema de los ferrocarriles, todas las comunicaciones. O sea, no es una conquista militar la que hace el mundo anglosajón de Hispanoamérica, sino que es una conquista económica. Entonces, claro, los puntos más importantes son desde el inicio tomados en cuenta, claro. Eso que prácticamente Inglaterra hizo de la América Española sus colonias comerciales, ¿no? Y lo vemos muy bien en la minería. En países como Chile, Perú, la minería la controló Inglaterra después de las secesiones de Hispanoamérica, y en Venezuela igualmente, las minas de oro de Guayana las controlaron, inclusive hasta los puertos como La Guaira fue prácticamente manipulado y controlado por Gran Bretaña. Inclusive grandes fortunas como John Bolton se hicieron en Venezuela gracias a estas intervenciones de Inglaterra. Pero bueno, yéndonos un poquito a tu tema predilecto, que es el virreinato de la Nueva España o México, en el libro se habla sobre el plan de Iguala, ¿no? Y se dice que no era un proyecto de restauración del absolutismo, sino que en todas sus partes había constitucionalismo, o que no del sistema constitucional Sí, de sí, sí, Cádiz, ¿no? O sea, que claro. el gobierno virreinal absolutista invocó la Constitución de Cádiz para proclamar la unión con España, al igual que los liberales. Cuéntanos Claro, un poco de este sí. punto tan importante de la independencia de México. Sí, yo creo que aquí en la historia también esto yo me encargo en las clases de un poco desmentir esos anacronismos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se habla del Estado moderno o cuando se intenta ver una justificación milenaria del Estado ya desde Roma, las cortes en el sentido del antiguo régimen y las cortes en el sentido revolucionario, o sea, como que hay elementos que no son iguales. Efectivamente, el caso de un emperador en el sentido de México, o sea, México, dice José Antonio Ullate Favo, que realmente en 1821 ni México ni España existían políticamente hablando, ¿no? En los términos, existían los términos, pero connotaban una realidad que era muy confusa. Se está ensayando, en el caso de México, un imperio sin ni siquiera emperador todavía, ¿no? Entonces, claro, que constitucionalmente estemos hablando de un emperador no tiene nada que ver con el concepto clásico o en el antiguo régimen de lo que era el emperador del Sacro Imperio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí, efectivamente lo que se hace ahí ya es una suerte de gobierno constitucional con una ficción política de un emperador que no tiene nada que ver con el antiguo régimen, sino que ya forma parte de una nueva concepción, ¿no? De una nueva concepción revolucionaria. Y en ese sentido yo te diría, Emilio, también que es muy importante que esa primera fase autonomista que hemos comentado, después de las Cortes de Cádiz que tú mencionas, pues es cuando se desploma definitivamente y cuando se empieza a teorizar sobre el concepto de nación a partir de Cádiz, y que viene de atrás también, ¿no? Pero a partir de Cádiz ya en la práctica ya se pone en marcha ese nuevo modelo político que es la nación, pues claro, ahí ya un rey que no tiene legitimidad y que se pone una constitución en marcha sin rey, pues claro, cuando llegan las juntas famosas a América, la Junta de Sevilla, la Junta de Oviedo, todas estas juntas, claro, los americanos dicen, esto Emilio de Diego lo explica, dice, pues ¿por qué tenemos que estar sujetos a estas juntas? ¿Qué legitimidad tienen? ¿No? Si no hay rey, si hay una nueva construcción de la soberanía que es la nación y tal, entonces es cuando ya se desencadena ese periodo independentista, ¿no? Después de la influencia gaditana, pues todavía se acrecenta, yo creo, el problema en América, ¿no? Y bueno, y esto ya nos llevaría luego al problema
tema de la nación, ¿no? De la nación en el periodo independiente, que por concluir, ¿no? Antes hablabas de los indígenas y ese indigenismo, esa ideología que el nacionalismo hace en retrospectiva en la historia de que pues, nosotros procedíamos de una cultura milenaria, un periodo como de nacimiento, que dice Tomás Pérez Bejo, un periodo de muerte, que es el virreinato, en Europa sería la Edad Media, porque al ser el periodo cristiano de mayor esplendor, pues también con una valencia negativa se le ha tachado como el periodo de oscuridad, y luego un periodo de resurrección, que es el periodo en el que resurge la nación en América, las naciones, y aquí en este caso los levantamientos de 1808, de Mayo, y lo que es ya el periodo de la nación contemporánea, ¿no? Entonces, un poquito eso es un juego, ¿no? Que en todos los países occidentales, en el caso de México, Riva Palacio, los liberales, Lucas Alamán, en el caso de los conservadores, pues es un cuadro, ¿no? que presenta una realidad, ya una construcción que llega hasta nuestros días con las ideologías que, como decíamos, indigenistas, ¿no? Que proclaman una vuelta al mundo prehispánico y desterrar todo lo que ha pasado después, ¿no? En América. A mucha gente le llama la atención, ¿no? El plan de Iguala de Agustín Iturbide, porque él decía que reservaba la corona del Imperio Mexicano al rey de España o a un descendiente de él, ¿no? Cuéntanos un poco de este plan, por qué Iturbide pasa de realista a proclamarse emperador. ¿Qué crees que Sí. haya habido detrás de todo esto? Es que sí, es que, a ver, esto en el fondo, claro, nadie lo sabemos con seguridad, ¿no? Con certeza. Yo me he decantado muchas veces por pensar que, bueno, ya esto se sabe, ¿no? Que todos los que eran realistas luego se convierten en gobernantes, porque las guerras las ganan los realistas en el fondo, ¿no? Iturbide es general del ejército realista y se convierte luego en emperador. Pero bueno, podríamos hablar O'Higgins, San Martín, Sucre, Bolívar. O sea, que hay una serie de criollos, de próceres, que además casi todos han estado, yo no voy a hablar de masonería porque no es mi campo, pero que han estado en las famosas logias, ¿no? Pues la logia de caballeros racionales, logias Lautaro, etcétera. Todos han pasado por el mundo de las logias. Y en ese sentido, en el caso de Iturbide, que este es un caso pues un poco paradigmático, distinto al de Sudamérica, pues sí, el intento de, no sé si de manera como una máscara o no, ¿no? De cara al rey, de ofrecerle que, pues que seguirían formando parte si el rey gobernaba desde México. Pues bueno, esto ya es historia ficción. Lo que pasó en Portugal, eso sí lo conocemos, ¿no? Que cuando llega Napoleón, el rey de Portugal se va a Brasil y entonces posiblemente si hubiera caído la península ibérica con Napoleón en la guerra, pues los reyes habrían tenido que emigrar a México, habría sido casi seguro el lugar donde habría el rey gobernado, en lo que quedaba del mundo hispánico, y a lo mejor la historia habría sido distinta, ¿no? Si hubiera caído la península ibérica. Pero en ese sentido, sí, lo que se le pide al rey después del plan de Iguala es quizás pueda ser una ficción, ¿no? O quizás no, o sea, no lo sabemos, pero bueno, eran términos que en todo caso eran muy difíciles de cumplir, ¿no? Para el rey. Y estamos hablando ya también de una construcción constitucional, de un emperador constitucional, que no tiene nada que ver con un emperador del antiguo régimen. Entonces, quiero decir que ya estamos moviéndonos en un ámbito del mundo contemporáneo, del mundo que no tiene nada que ver con la realidad pasada del mundo del antiguo régimen o del mundo reaccionario. Ya son, creo que, realidades muy distintas desde mi punto de vista. Hay un dato muy interesante sobre este tema que lo da la historiadora María de las Nieves Pinillos, ¿no? Sobre este tema del plan de Iguala, que es un caso, es un dato muy desconocido, y es que esta propuesta Fernando VII la aceptó en 1832, ¿no? Y te Ajá. cito a este historiador porque es muy interesante lo que dice. Sí, sí. Dice lo siguiente: como es sabido, los convenios de Córdoba sirvieron para que Iturbide fuera nombrado emperador. Sin embargo, en 1832, Fernando VII aún creía que podía resultarle de alguna utilidad, y así, a través del conde de Puño en Rostro, hizo saber al comisionado de México en Londres, Manuel Cortiza, quien a su vez apresuró a comunicarlo al ministro de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán, que España reconocería la independencia de México en los siguientes términos: que en México se constituyese una monarquía constituyente representativa y que ocupase el trono mexicano don Carlos María Isidro y sus descendientes. Pero al final los mexicanos rechazaron esta propuesta, Sí. entonces que al final como que Iturbide sí quería el poder para sí, ¿no?
Sí, y además, ¿sabes qué pasa? Que también en la península ibérica se inician luego las guerras carlistas, ahora que mencionabas a Isidro, y, Ujú. Don Carlos, o sea, todo lo que es Carlos María Isidro y lo que es luego ya el periodo isabelino, las guerras carlistas que se desembocan en la Sí, bueno, península de ibérica. hecho, se dice que aceptó el plan para mandar a su hermano a México. Entonces, claro, y además, desde que Rafael Gambra apoda en uno de sus libros la Primera Guerra Civil, la de Riego, a partir de ahí, pues claro, ya es un problema, una problemática más en una óptica, yo creo que peninsular. Es decir, las consecuencias que ocurren en América son producto de los cambios que están sucediendo en la península. Y ya dentro de la península es como una guerra interna, una guerra civil, ¿no? Entre carlistas reaccionarios de una vuelta al antiguo régimen contra isabelinos de corte liberal. Entonces, creo que ya a partir de los años 30, pues ya en realidad era imposible, ¿no? Volver a una realidad que pues era casi pues soñar, ¿no? Con volver a ese mundo antiguo en América y en España, ¿no? En el mundo de la monarquía católica. Ya no es posible. A partir de todos esos conflictos internos, guerras civiles en España y luego los cambios de los gobiernos en toda América, ¿no? Ya la revolución en ese sentido que habíamos comentado, pues ya habían pasado una década. Sí, bueno, de hecho, en España hubo durante el siglo XIX innumerables guerras civiles, pero en Hispanoamérica también está lleno de innumerables guerras civiles. Sí, En sí, Colombia sí. creo que hubo más de 80, imagínate. Sí, O sí, sea, Perú, creo que es Perú el lugar donde más cambios constitucionales ha habido en la historia constitucional. Claro, de mis compañeros, los constitucionalistas, esto Rodrigo Fernández lo explica muy bien en México, pero mis compañeros constitucionalistas pues van alabando, ¿no? Los cambios de constitución que ha habido en la historia moderna, pero en realidad lo que no se cuenta es que esos cambios de constitución son producto de guerras civiles. Cada vez que hay un cambio de constitución es producto de que ha habido un cambio en la historia de ese país, pues, producto del conflicto, en el caso de Hispanoamérica. Entonces, si diferenciamos lo que es el periodo actual, contemporáneo de Hispanoamérica y todos los grandes cambios, convulsiones que ha habido hasta el siglo XXI con los 3 siglos virreinales, pues podemos ver una comparativa, pues es que quiero decir que cuando se habla de eso, en esos términos del colonialismo, de América, etcétera, no se cae en la cuenta de qué ha pasado en el siglo XIX y XX en Hispanoamérica y qué pasó durante los siglos XVI, XVII y XVIII en Hispanoamérica, ¿no? Entonces creo que es una comparación que pues no tiene punto, ¿no? sí, bueno, aunque algunas de estas guerras, como la guerra federal en Venezuela, también es entre liberales y conservadores. O sea, yo creo que es muy parecido a los conflictos que ocurren en la península ibérica. Sí, sí, sí. Sí, no, esto que dices, Emilio, es muy importante porque es que en realidad en la línea de Jaime Balmes o de Vázquez de Mella, autores del siglo XIX, claro, es que nosotros tenemos la confusión de hablar de conservadores y liberales, pero en el fondo los conservadores son liberales moderados y los liberales son liberales progresistas. Pero lo que yo te quería decir es que los dos grupos políticos que hoy existen son hijos de la Revolución Francesa. Conservadores y liberales forman parte de un mismo escenario, ¿no? Moderno. Entonces, claro, pues la diferenciación entre uno y otro, pues en muchos casos es difícil, ¿no? De ver. Y bueno, sí, esto nos llevaría ya a otros temas de las guerras, ya después de la emancipación de todos los conflictos en cada uno de los países, pero son similares. Es la misma lógica a los dos lados, ya una lógica revolucionaria, ya una lógica moderna de la Constitución. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, la Revolución Francesa, hay que decir, partió la historia del mundo universal. Eso no hay duda, ¿no? Pero bueno, ya estamos llegando al final del podcast, Manuel, y nos queda una última pregunta, ¿no? Y quería hablar un poco del prólogo del libro, porque es muy bueno. Y te lo voy a citar, ¿no? Dice lo siguiente: pocas veces habrá habido expectativas más defraudadas que las de los insurgentes hispanoamericanos, que en muchos casos vieron sus países convertidos en campos de interminables guerras civiles y corrupción sin límite. Viene hablando un poco de lo que estábamos citando anteriormente, ¿no? Sí. Explícanos un poco para el público en qué términos va el prólogo.
Sí, un poquito aquí, te refieres al artículo de Alfonso Bullón de Mendoza, ¿verdad? El prólogo de Alfonso Bullón. Sí, él se basa en un autor que es Demetrio Ramos. Bueno, Ignacio Hernando de Arramendi fue el director de la colección Mafre, que en los años 90 hizo una colección muy importante sobre historia de América, y él lo que explicaba en esa clave del proceso peninsular, pues él lo que está explicando un poquito en ese sentido es que la monarquía no colapsó por los deseos de independencia de los que tanto pues, se oyen, ¿no?, en el nacionalismo actual, sino que colapsó por esa ausencia de un poder central, ¿no?, que hizo que los distintos territorios fueran pues, ganando esas autonomías, ¿no? Entonces, bueno, Alfonso Bullón, la frase en concreto, ¿cuál es, perdón, Emilio? Sí, la que te estaba citando era la siguiente, ya te la digo, Sí. que dice que en muchos casos los países vieron convertidos en un campo de interminables guerras civiles y Sí. corrupción sin límites. Claro, claro. Eso también en el discurso político actual hoy en México también se le achaca la culpa al virreinato. Pero sí, sí, efectivamente, yo creo que, mira, entrando en la parte virreinal, y este ejemplo nos podría venir bien para explicar cómo era el funcionamiento en el virreinato. En el virreinato los virreyes, cada X tiempo, cuando terminaba su periodo en el poder, tenían que rendir cuentas. Acuérdate que los juicios de residencia, imagínate hoy lo que supondría que un presidente de la Que por República cierto, tuviera que perdona que te rendir. interrumpa, Manuel, que la constitución de Cádiz eliminó los juicios de residencia. Sí, 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 sí. No, pero imagínate hoy que un presidente de la República que tiene un poder muchísimo mayor que cualquier rey del antiguo régimen, ¿no? Si hiciéramos la comparativa, porque nosotros tenemos la imagen de Versalles, de Luis XVI o de Luis XIV, pero claro, hoy la fiscalización que hay de una república y de un presidente, etcétera, imagínate si se les tuviera que hacer un juicio de residencia por el mandato que han tenido en los últimos años. Esto se ha querido hacer por motivos políticos en México, ¿no? Y hay un problema muy, muy serio. Pero pues lo que te quiero decir es que en el virreinato fuera de la historia no es blanca o negra, ¿no? Es gris, y entonces ha habido pues gobernantes buenos, gobernantes malos, encomenderos buenos, encomenderos que no respetaban los límites, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que por lo menos sí que hubo una estructura, se mandó a América lo mejor que había en la península, los grandes virreyes que luego formaban parte del Consejo de India, del Consejo de Castilla, iban pasando en los... Y los propios gobernantes tenían un control férreo, ¿no? E incluso los que se habían excedido eran juzgados también en los juicios de residencia. Y en ese sentido, claro, después de la revolución, cuando un pequeño grupo, porque como hemos visto en cada uno de los países, en realidad unos pocos son los que se benefician de la revolución. El pueblo no se benefició de las guerras civiles hispanoamericanas. Pues claro, desde entonces hasta ahora esa brecha social también ha crecido mucho en todo el mundo hispanoamericano, ¿no? Entonces, quiero decir que esta frase es real en el sentido de que pues económicamente muchos abusos, excesos que ha habido, pues posiblemente tienen que ver mucho, ¿no?, con las consecuencias de un sistema que nació en estos términos que hemos explicado. Interesante lo que nombras de los juicios de residencia, porque es que no solo eran los juicios de residencia, también estaban los visitadores, los vedores, había todo un Eso sistema es. anticorrupción dentro de la monarquía hispánica, con algunos fallos como toda institución humana, no vamos a decir que no, no fue perfecto, pero cumplió su deber en la mayoría de veces, ¿no? Sí, 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 exactamente. O sea que ese sistema polisinodial de los sínodos con un consejo supremo que en España, ¿no? El consejo supremo, sí, en el caso el consejo de Indias, el consejo de Castilla, la Casa de la Contratación, luego en el caso de América el sistema superior o los órganos superiores, el virrey, las provincias mayores, provincias menores, reales audiencias, y luego el sistema local, los cabildos de indios, ¿no? Y
los ayuntamientos de españoles, pues en realidad era un sistema conformado desde los inicios, un sistema urbano, un trasplante institucional, donde a diferencia del mundo, por ejemplo, anglosajón, que eran colonias y que ahí sí había una extracción únicamente y exclusivamente lo económico era lo que marcaba el rumbo de esos territorios, o con las plantaciones sobre Londres, en el mundo hispanoamericano, pues desde el inicio fue un mundo urbano por las grandes ciudades, pero que tenía un sistema complejísimo de obras públicas. Todas las ciudades tenían desde sus inicios catedrales, universidades, a diferencia del mundo del norte. O sea, quiero decir que creo que no se es justo a la hora de explicar y estudiar el periodo virreinal de los 3 siglos que en América tiene de historia el mundo de la monarquía católica, y creo que no se le hace justicia a lo que en realidad fue un sistema pues que para que durante 3 siglos se mantuviera, evidentemente es porque funcionaba bien, ¿no? Y que cayó producto de una implosión, de una, que dice Tomás Pérez Bejo, de un fin, ¿no? De una civilización que pierde con respecto a otra civilización, que es la cambiante, ¿no? Ya del mundo moderno. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, Manuel. De verdad que ha sido todo un gustazo y un placer haber conversado contigo el día de hoy. Para nuestro público, ¿en dónde pueden conseguir este libro, La fractura del mundo hispánico, las secesiones americanas en su bicentenario? Sí, pues bueno, este libro está publicado por la editorial EUNSA de la Universidad de Navarra, y pues ellos vía pues internet, ¿no? Vía pues, los portales conocidos, librerías conocidas, yo creo que es sencillo tanto a un lado como al otro lado del Atlántico hacerse con este tipo de ejemplares. Es una buena distribuidora, ¿no? Y buena editorial la de la Universidad de Navarra. Así que bueno, en la página web de la Sí. Universidad de Navarra, ¿no? Sí, en la página de UNSA, que es la editorial de la Universidad de Navarra, ahí se encuentra. Y luego en distintas, ya claro, según el territorio, en el caso de México que yo conozco, pues es en el sótano, en una serie de librerías que surten en América, pero eso ya pues creo que por internet es casi más sencillo en las páginas conocidas, ¿no? En las que se suelen pedir los libros de manera tanto digital como en físico, sí. Así es, bueno, ya hemos llegado al final del podcast, Manuel. Las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Bueno, pues nada, que encantado de estar con todos ustedes, que igual que hicimos un libro sobre los 500 años de la conquista con Cortés, hicimos el de la Ciudad de México y ahora el de las independencias. Si Dios quiere, próximamente realizaremos un 4.º libro que va a cerrar toda esta década de efemérides, coincidiendo con 1825, en 2025, coincidiendo con la última independencia de Bolivia. Haremos un último ejemplar sobre el tránsito de la monarquía católica a los estados nacionales, al estado-nación en Hispanoamérica. Entonces creo que ese libro pues, puede ser también interesante, ¿no? Para las personas de ultramar y también pues, para las personas aquí peninsulares. Así es, bueno, ya saben a nuestro público, estén pendientes de este próximo lanzamiento, este próximo libro de Manuel y sus colaboradores, porque tiene muchísimos colaboradores de alta factura, por llamarlo de alguna manera. Bueno, Manuel, le recomendamos a nuestro público que Venezuela Provincial está en Instagram y Facebook, ahí siempre publicamos nuestros artículos de investigación histórica. Si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. También recordarles suscribirse al canal de Venezuela Provincial en YouTube. Y bueno, aprovechamos, Manuel, para enviarle un saludo a nuestros mecenas de Patreon, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Domingo González, José Alberto Gil Martínez. Y bueno, si quieren ser mecenas y patrocinadores de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Así que bueno, Manuel, encantado de haberte tenido hoy en día en Venezuela Provincial, y esperamos tenerte en el futuro para hablar de estos temas de la hispanidad que tanto nos une y nos gusta a nuestro público y a mi persona en particular. Muchas gracias, Emilio, por el espacio, y además que nosotros realmente todas estas obras las hacemos por amor al arte, ¿no? O sea, son obras en las que no hay regalías y lo hacemos pues un poco pues para llevar esa complejidad y un poco la verdad histórica, ¿no? Pues que tan denostada está en nuestros días sobre estas cuestiones, y pues para contribuir con un granito de arena a la historia hispánica que nos une a todos nosotros como hermanos, ¿no? De una misma civilización.
Así es, Manuel. Bueno, encantado de haberte tenido el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de Cáceres, en Extremadura. Muchas gracias, Emilio. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.